Aullidos. Esa noche se emborrachó. Después de haber sido vencido por un hombre un par de décadas mayor, no correspondía a otra cosa. Deambuló por los peores antros de la ciudad y, aunque era temprano, encontró algunos amigos que le echaban en cara el que hubiera estado desaparecido las últimas semanas. Llegó a su casa en un estado deplorable. Ni siquiera se sacó los zapatos para tirarse a dormir. Todavía era de noche, cuando oyó el primer aullido, un sonido penetrante atravesando el silencio. Quizás pensó que era un sueño, pero los aullidos continuaban, tristes y feroces. ¿Un lobo? ¿Un perro? Sonó otro. Sufrió un escalofrío de irrealidad mientras salía de la cama y se asomaba a la ventana para averiguar de dónde venían. La calle estaba vacía. Solo había un hombre cerca del farol. Vestía un traje viejo y arrugado, un sombrero que echaba sombra sobre la cara. El hombre levantó la vista para mirar hacia la ventana de Alejandro y aulló otra vez. Alejandro se quedó helado. ¿Cómo pudo reaccionar? Bajó a la calle. A cada paso de Alejandro, Dimitri iba agachándose hasta retomar la pose perruna. Entonces comenzó a ladrar. Largaba unos ladridos secos que no llegaban a ser de perro. Su sonoridad era horriblemente humana. La saliva que salía de su boca le mojaba la camisa y los ojos se le abrían acompañando cada aullido. Alejandro estuvo a punto de darse vuelta y salir corriendo, pero Dimitri lo hizo antes. Primero dejó de ladrar y giró hasta darle la espalda. Luego comenzó a correr en cuatro patas hacia el sur por las veredas angostas. Alejandro tuvo que apurarse para no perderlo y se preguntaba cómo era posible que un ser humano pudiera correr tan rápido en esa posición. Por momento, algún farol lo iluminaba y Alejandro tenía la imagen de las piernas retorciéndose con los pequeños saltos que daba al avanzar. El camino empezó a resultarle familiar. Solo unas horas antes había atravesado esas calles. Dimitri se detuvo enfrente a una puerta, la casa de Brian, con una pata, con una mano que usaba como pata, empujó la puerta. Estaba abierta. Luego volvió a ladrar mirando a Alejandro, después se dio vuelta y se alejó. Alejandro no sabía si entrar a lo de Brian, como parecía haberle indicado Dimitri, o perseguir al hombre perro. Pero antes de que se decidiera, Dimitri ya desaparecía doblando la esquina. Optó por entrar a la casa. Estaba bastante oscuro. Solo contaba con la luz que venía de afuera. Pudo distinguir las valijas aún a medio llenar en el mismo lugar en que las había visto a la tarde. La primera luz del día despertó un brillo rojizo. En el cuarto contiguo fue hacia allí. Estaba en las paredes, en el piso, en el techo. Líneas y figuras que subían, bajaban, se retorcían y enfrentaban, explotando en formas y colores. La obra estaba fresca, latía la vida en ella, aún. En el centro del cuarto, justo en el medio, una extraña estructura se elevaba, a unos 40 centímetros del piso. En la base se encontraba la cabeza de Brian. Tenía los ojos abiertos, la boca también abierta. Le daba una expresión de infinito asombro sobre la cabeza. Sus huesos, apilados, formaban una especie de atril que sostenía sus hojas. Un manuscrito, el diario de Andrew, lo supo antes de leer una sola palabra. Mientras daba un paso adelante y estiraba el brazo para tomar las hojas, supo que ese movimiento también formaba parte de la obra. Estaba interpretando el papel que el artista le había asignado. Diario de J. F. Andrew, 12 de octubre de 1898. Verde no habla más que de salir. Desde que le dije para calmarlo que al cumplir los 15 años los jóvenes terminan sus estudios y salen al mundo, vive obsesionado con la llegada de ese momento.
Cuenta los días como un preso, lo que me resulta sumamente desagradable. Todavía faltan 2 años y medio. ¿Qué haré cuando la fecha llegue? Ya se me ocurrirá algo. Lo que requiere un trabajo enorme es adecuar los libros que le paso. Tengo que tener mucho cuidado en que ninguna lectura delate mi engaño. Por otro lado, resulta bastante complicado para el pobre imaginar, figurarse las cosas que lee. Como no ha visto la mayor parte de ellas, desde una flor hasta un edificio, tengo que explicarle cada cosa en detalle para que pueda comprenderla. Últimamente encontramos un sistema que nos ayuda a dibujar. Le he dado papeles y lápices de colores y le he enseñado cómo usarlos. Luego, cuando yo le describo algo nuevo del mundo exterior, él intenta dibujarlo para hacerse una imagen aproximada. Algunos de estos dibujos son extrañísimos, casi parecen sacados de un mundo alucinado, y me demuestran cómo debo esforzarme en enseñarle mejor para que comprenda lo que le espera afuera. Lo que le espera afuera, ¿realmente he escrito eso? ¿Es que pienso dejarlo salir algún día? En otros casos, sus dibujos se aproximan tanto a la realidad que me sorprendo pensando si será acaso que el hombre carga ya desde su nacimiento con una imagen del mundo, antes incluso de abrir los ojos. ¿Es posible que ciertos entes, sol, río, montaña, estén grabados en nuestra matriz más profunda? ¿Que sepamos de su existencia antes de verlos? ¿Será parte de la herencia de las generaciones anteriores? ¿Una especie de fondo de conocimiento común a todos los hombres? Cada día paso más tiempo encerrado en mi despacho. Cada vez soy menos constante con mi trabajo. La desidia va invadiéndome. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Recuerdo cuando este experimento me entusiasmaba, cuando me levantaba de la cama de un salto, ansioso por ir a ver a mis muchachos. Ahora paso días sin verlos. ¿Están bien? Verde es un pequeño genio. Marrón, todo un perro. Negro, un asesino. Azul, una mística. ¿Y qué? ¿De qué me sirve a mí? ¿Qué cambia? ¿Qué demuestra? Dicen que Schubert dejó su sinfonía en si menor inconclusa porque estaba enfermo. Otros dicen que el entreacto en si menor de la música de escena para Rosamunda es en realidad el último movimiento. Yo creo que la abandonó porque se dio cuenta de que, por más hermosa que fuera, no servía para nada, que no tenía sentido esforzarse. Terminada o inconclusa, daba igual. Otra huella para que el viento borre. Espero levantarme de mejor ánimo mañana. 24 de enero de 1899. Ayer fue un día importante. Por primera vez los chicos se vieron la cara. Desde antes de empezar el proyecto, había decidido mantenerlos incomunicados al menos hasta los 12 años. Pero como ya todos superaron esa edad, me pareció que había llegado el momento adecuado para presentarlos. Por primera vez, azul, verde, marrón y negro salieron de sus cuartos y se conocieron. Los junté en el jardín. Azul parecía no entender nada, pero eso es habitual en ella. El sol enseguecía a negro. Estaba muy asustado. Marrón permaneció a mi lado, como un perro fiel. Verde miraba sorprendido a los otros. Supongo que negro y marrón lo asustaban. Y azul llamaba su atención. Le expliqué que eran sus hermanos, que también estaban estudiando, aunque de una forma muy distinta a la de él. Los
4 estaban sorprendidos y asustados de encontrarse en el exterior. Pude captar el instante en que Azul y Verde cruzaron miradas por primera vez. Debe haber sido un momento extraordinario para ellos. 3 de febrero de 1899. Verde sigue haciéndome preguntas sobre el encuentro. Algunas graciosas. Preguntó, por ejemplo, si Azul era su madre. Se ve que ha comprendido ya lo que es una madre. No entiendo cómo. Fui descuidado en alguna de sus lecturas, supongo. Ahora me ha pedido si puedo pasar para que él pinte mi retrato. Por supuesto que acepté. 7 de mayo de 1899. A modo de ejercicio, hoy he decidido escribir en este diario unas palabras a cada uno de los chicos. No porque piense que algún día vayan a leerlas, sino más bien para afinar mis conclusiones sobre ellos. Querido Verde, en tu caso es probable que algún día leas este diario. ¿Por qué no? Pienso que puedes convertirte en mi sucesor. Nadie está mejor preparado para continuar con esta histórica tarea. Estos últimos días que pasé posando para tu retrato fueron de una paz y una alegría inmensa para mí. Tu conversación es excelente. Podría oírte horas sin aburrirme. ¿Será que tuviste que crear el mundo con tu imaginación? Gracias a la educación que te di. Pero tus palabras tienen una fuerza que no es habitual. Es como si pudiera verlas flotando en el aire. Después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que eres lo más cercano a un hijo que he tenido. Negro, ¿me odias? Es probable. Yo también me odiaría si fuera tú. Ahora sé que cuando comencé con mi trabajo estaba lleno de fantasías. Pretendía crear superhombres, pero el alma humana es mucho más compleja de lo que creemos. Podemos hacer todo por dañarla, dominarla o someterla, pero ella, a la larga, impondrá sus propios términos. ¿Sabes quién me lo ha demostrado? Tú, negro. Tú, porque te crié para asesino y te convertiste en artista. ¿No es maravilloso? Azul, ¿hago mal en decir que me has desilusionado? Intento ser sincero, nada más. Y la verdad es que esperaba algo diferente. Te has convertido en una joven radiante y hermosa, pero no me has aportado conocimiento relevante. Es la pura verdad. Y a ti, Marrón, ¿qué puedo decirte a ti? Tú sí que nunca leerás estas palabras ni otras. ¿No es así, mi buen sabueso? Debería haber más como tú en el mundo. El hombre es la mascota ideal. Y si les escribo a los demás, también tengo que escribirte a ti, Blanco. Pero me cuesta. ¿Y por qué me cuesta? Veo en lo que te has convertido y aunque has cumplido con lo que esperaba de ti, no deja de molestarme tu falta de agradecimiento. Podrías estar en el lugar de Negro o de Marrón. Tu vida podría haber sido mucho peor y no lo sabes. Eres un jovencito normal, desagradecido y sobre todo muy aburrido. 12 de junio de 1899. Verde terminó su pintura. Me retrató majestuosamente sentado, con la mirada en el horizonte. Parezco un rey. La colgué en mi despacho. Luego me dijo que, según sus cálculos, debería estar por cumplir los 15 años en los próximos días. Se lo veía muy ilusionado por su próxima libertad. Me tomó por sorpresa. Tengo que pensar qué decirle. 12 de julio de 1899. Resolví el asunto de Verde. Le dije que, debido a su gran desempeño e inteligencia, habían decidido, no yo, sino quienes se encargan de establecer la educación de todos los niños. Una institución que inventé sobre la marcha. Retenerlo 3 años más para que profundice sus conocimientos.
Le expliqué que era una buena noticia, que tenía que estar orgulloso y seguir esforzándose. Se lo veía muy desilusionado, pero sé que comprenderá. 24 de agosto de 1899. ¿Cuándo voy a dar fin a mi experimento? No lo sé. Supongo que mientras los chicos vivan, seguiremos adelante. Es cierto que empiezan a perder su gracia. ¿A todos los padres les pasará lo mismo? ¿Se aburrirán de sus hijos una vez que estos crecen? Ya no puedo esperar mucho de ellos. Lo que son. 27 de septiembre de 1899. Ya se acaba el siglo, y siento como si yo fuera a acabar con él. El mundo se hace más y más pequeño. Las distancias se acortan gracias a los modernos medios de transporte y comunicación. En un día no muy lejano, el mundo entero será una nación única. Entonces, habremos vencido al espacio. Pero, ¿venceremos alguna vez al tiempo? ¿Llegará el siglo en el que todas las épocas sean una? ¿Seremos barracos, clásicos, románticos, modernos, todo al mismo tiempo? 2 de noviembre de 1899. Creo que Verde se ha resignado a pasar los siguientes años en su cuarto. Se dedica al estudio con más fuerza que nunca. Encontré entre sus papeles varios dibujos inspirados en la tarde del encuentro. Retratos de azul, de marrón y de negro. Se ve que le causó un gran impacto conocerlos. 26 de diciembre de 1899. 5 días para que termine el siglo. La noche de Año Nuevo. Vamos a ir a la ciudad. No se festeja el fin de un siglo todos los días. Dejaré a Félix a cargo una vez que los chicos se hayan dormido, y los demás nos iremos a celebrar. 31 de diciembre de 1899. Adiós, siglo XIX, adiós. Esperemos que el siglo que comienza sea más bondadoso con nosotros. Por mi parte, tengo entre mis deberes descansar más. Me he quedado dormido mientras Verde me hablaba, pero esta noche a festejar. 3 de enero de 1900. Esta será mi última anotación en este diario. Todo ha terminado, y lo peor es que nunca sabré cómo. No lo entiendo. No entiendo cómo pudieron escapar. Volvimos de los festejos de fin del año bien tarde y algo ebrios. Lo que encontramos despejó nuestra borrachera. Los chicos se habían ido. Todos. Sus habitaciones estaban vacías. No estaban verde, ni azul, ni negro, ni marrón. Solo encontramos el cadáver de Félix, brutalmente asesinado. Por el estado en que estaba su cuerpo, el asesino fue negro. Fue un error haber dejado solo a Félix. Al menos Joseph debería haberse quedado también. ¿Pero cómo? Si los cuartos estaban cerrados con llave. ¿Cómo hicieron? ¿Quién fue? ¿Negro escapó y liberó a los demás? ¿O fue verde? ¿O azul? Si solo se vieron una vez, ¿cómo fueron capaces de escapar? Carta de J.F. Andrew a Brian Bowen. Buenos Aires, 19 de abril de 1905. Querido Brian, ¿cómo te han tratado estos años en los que estuvimos separados? Espero que te encuentres bien. Si no acepté verte en alguna de las oportunidades en que me lo pediste, fue para protegerte. Como te dije en su momento, luego de que los chicos se fugaran, me pareció que lo mejor era separarnos y guardar las apariencias hasta averiguar qué era lo que realmente había pasado. Fuiste el único al que esta decisión le dolió. De Joseph y Mary no he vuelto a saber nada más. Tengo entendido que ya no están juntos, que Joseph es un borracho de tiempo completo y que Mary volvió a dedicarse a la medicina. Los matrimonios modernos duran cada vez menos. Por suerte nunca me casé, pero me alegra que no me hayan contactado. Siempre fueron unos desagradecidos. Olvidaron pronto lo mucho que hice por ellos. Pero tú no, Brian. Sé que si fuera por ti, seguirías a mi lado.
Lamentablemente no es posible. Últimamente me siguen. Y sé que son ellos. Buscan vengarse. Todos mis esfuerzos por descubrir dónde estaban fueron en vano. Y ahora vienen por mí. No los culpo, es lógico. Yo en su lugar haría lo mismo. Por eso he tomado una decisión drástica. Voy a suicidarme. Casi puedo oír desde aquí tus objeciones. Pero no me negarás que es una muerte acorde a la vida que he llevado. Nunca me sometí a los caprichos del destino, y no lo dejaré elegir el momento de mi muerte. Me hice a mí mismo y seré yo el que me acabe. Además, de esa manera evitaré que los chicos, muchachos ya, me atrapen. No sé qué serían capaces de hacerme si lo lograran. Te escribo para pedirle un último favor. Que borres mis huellas. Que nadie descubra nuestra tarea. Que nunca se sepa cómo terminé con mi vida. Y que te cuides, porque después de mí irán por los demás. No les demos el gusto. Como habrás visto, te mando con esta carta mi diario personal. Sé que te traerá buenos recuerdos y que lo apreciarás. Es lo último que queda de mi obra. El resto se perderá para siempre, exceptuando a ese grupo de jóvenes que está ahí afuera esperando atraparme. Ellos también son mi obra, y si alguna vez los ves, si las vueltas de la vida te ponen frente a ellos y te dejan hablar, diles de mi parte que nunca supe cómo escaparon ni nunca lo sabré, pero que esa es la prueba final de que hice bien mi trabajo, de que son especiales, únicos, excepcionales. Diles que, a mi manera, estoy orgulloso de ellos. Con cariño y mejores deseos, tu amigo y maestro J. F. Andrew. Como una marioneta. Alejandro terminó de leer el diario y lo guardó en un cajón de su escritorio. Había llegado a su casa casi sin darse cuenta, deambulando por las calles con el manuscrito aferrado contra su pecho. Luego de pasar un buen rato inmovilizado frente al cuerpo destrozado de Brian, preguntándose cómo era posible crear algo tan bello con huesos, sangres y tripa, no había llamado a la policía ni pensaba hacerlo, que encontraran el cadáver por sus propios medios. Sentado en su cama, trató de imaginar a Andrew. Le causaba más repugnancia lo que había leído en el diario que el brutal asesinato de Brian. Ahora entendía que el crimen al menos tenía una justificación. La venganza detrás de los asesinatos no estaba Andrew, al contrario, era hacia él y sus cómplices hacia quienes estaba dirigida la furia del asesino. Andrew había mantenido a esos niños encerrados, entre ellos a un muchacho a quien quiso convertir en asesino. Este le estaba devolviendo la atención con esas muertes y esas explosiones de colores que eran sus obras. Este niño era Damien. Él era el asesino. Negro. Según el diario, ahora lo sabía. El trabajo que se tomaba con los cuerpos era su firma, lo que había aprendido a hacer con los cadáveres de animales durante su encierro. Aunque no había dormido casi en toda la noche, se preparó para salir de nuevo. La mañana iba poniéndose pesada sobre Buenos Aires y Alejandro recorría las calles calurosas como una marioneta a la que le acababan de cortar los hilos. Llegó a la casa de los Anuar, sintiéndose enfermo. Omar Anuar lo atendió en el salón. Tenía un whisky en la mano. Tengo que ver a Amira. No va a ser posible. ¿Por qué? Se fue y no volverá. No entiendo. No hay nada que entender. Aquí está su paga. Omar le acercó un sobre con dinero. Pero
Sus servicios ya no son necesarios. Alejandro acercó su rostro al de Omar hasta sentir su aliento trasnochado. Me engañaron desde el primer momento. No tengo por qué darle explicaciones. Usted fue contratado para un trabajo y ese trabajo ha terminado. En realidad, tampoco podría dárselas. Sé tan poco sobre este asunto como usted. Me limité a cumplir los deseos de Amira. ¿Y dónde está Amir ahora? ¿Dónde puedo encontrarla? Ojalá lo supiera. Me dijo que lo mejor era que la olvidemos. ¿Y sabe qué? Aunque la pudimos tener con nosotros algunos días, valió la pena. Mi hija se ha convertido en una gran mujer. Murió gente, brutalmente asesinada. Una lenta sonrisa se fue dibujando en los labios de Omar. Lo sé. Y no hay nada que pueda hacerme más feliz. Alejandro apenas sentía el cuerpo. Mientras caminaba hacia la puerta, Omar y la casa entera desaparecían a medida que Amira iba ocupando sus pensamientos. Le había mentido, lo había engañado desde el primer momento. Con la mano en el picaporte, se limitó a hacer una última pregunta a modo de despedida. ¿Por qué yo? La voz de Omar llegó como un último fragmento de la noche anterior. Ella lo eligió. Salió a la calle. Mientras caminaba dando tumbos, la gente pensaba a su lado y él no podía evitar ver burla en sus rostros, como si todos rieran de un chiste que solo él no entendía. Llegó a la casa de los Audier sin saber bien qué iba a hacer cuando tuviera a Damien enfrente, ahora que sabía que era el autor de los brutales asesinatos. Lo recibió Charlotte, la madre. Tengo que ver a su hijo. Por detrás de ella pudo ver al marido, acercándose también a la puerta. No está. Se ha ido. Alejandro entró a la casa sin esperar que lo invitasen. ¿Cómo que se ha ido? El padre de Damien tomó la palabra. Primero se fue y desapareció por un par de días. Luego volvió. Luego se fue otra vez. No podíamos hacer nada por evitarlo. Cuando quería salir, no había forma de detenerlo. Esta noche vinieron a buscarlo y se lo llevaron. Dijeron que era lo mejor, que ellos iban a cuidar de él. Nosotros no podíamos hacer cargo, no en este estado. Los que se lo llevaron eran sus amigos. Él estaba contento de vernos. No dijeron que ya no corría riesgo, que ahora estaba a salvo y él quería ir. Para nosotros lo único importante es saber que está vivo. ¿Quiénes? ¿Quiénes se lo llevaron? El padre dudó un segundo si debía responder a esa pregunta. Finalmente habló. No dijeron sus nombres. Eran dos hombres y una mujer. Una mujer muy hermosa. Alejandro apenas sentía el cuerpo. Mientras caminaba hacia la puerta, el mundo desaparecía para darle lugar al rostro de Amira. Le había mentido, lo había engañado. Con cada paso que daba, la ciudad iba desvaneciéndose a su alrededor. Ya no estaba en Buenos Aires ni en ningún otro lugar. Se encontraba atrapado en un territorio absurdo, nacido del diario de Andrew, de estos niños torturados, de Joseph, de Mary, de Brian, y también de sus cadáveres deformados, y sobre todo de Amir Anwar, de su rostro perfecto, de su cuerpo resplandeciente. Esa era la realidad.
Lo otro, lo que veía con los ojos, las calles, la gente, el día que se iba, era el sueño, la ilusión. El sueño del águila. Miró hacia abajo, estaba volando. El vértigo le subió desde las piernas y le hizo crujir los huesos, pero no estaba volando. Él no sabía volar. Entonces, ¿era el piso el que volaba? Claro, porque no era un piso, era una enorme águila, y él viajaba sobre su lomo. A unos metros volaba un águila de similares características, y en su lomo viajaba Amira. ¡Amira! Alejandro la saludó moviendo la mano. Ella le devolvió el saludo y le dedicó una enorme sonrisa. Amira señaló hacia adelante. Entonces vio a otras águilas, 3 más, también con personas sobre sus lomos, volando junto con ellos, hacia el horizonte. Tantos años el hombre se había privado de volar, cuando lo único que hacía falta era aprender a montar águilas. Él iba a comunicar al mundo esta verdad, cuando estuviera de vuelta en el diario. Le propondría a su jefe una nota sobre sus vuelos en águila. Todos lo felicitarían. Se haría famoso e importante gracias a esto. Pero su jefe lo miraría asombrado. ¿Montar águilas? ¿Cómo iba a ser eso posible? ¿Cómo va a cargar un águila a un ser humano sobre su lomo? Y mientras oye estos reproches, el águila en la que viaja comienza a achicarse, a tener el tamaño normal, que corresponde a un pájaro de su especie. Alejandro le hace gestos desesperados a Mira, pidiéndole ayuda, pero ella sigue sonriendo y señalando el horizonte. El águila es ahora un águila de tamaño regular, peleando desesperadamente por sacárselo de encima mientras caen en picada. Alejandro no se suelta, se aferra al pájaro con sus brazos y piernas, sin permitirle escapar. Vamos, maldito pájaro, levanta vuelo. Pero el águila no puede hacer otra cosa que caer como una piedra mientras la tierra se acerca corriendo hacia ellos. Los hijos de Andrew. Despertó intentando aferrarse a algo. Recorrió con su vista el cuarto. Le llamó la atención la pequeña silla apoyada contra la pared. Había alguien sentado en ella, alguien en su cuarto, observándolo en silencio. Alejandro se incorporó en la cama lentamente. Máximo Landore lo contemplaba desde la silla, se preguntó si seguía soñando, y mientras lo hacía, Máximo se puso de pie y caminó hacia él. Se agachó al llegar a la cama. ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? Shh, vine a buscarlo. ¿A buscarme? Máximo le respondió con una sonrisa, luego agregó: Vamos, no perdamos más tiempo. Yo no voy a ninguna parte. Máximo se levantó y caminó hasta la puerta. Vístase y venga conmigo. Le aseguro que no correrá ningún riesgo. Alejandro supo que probablemente lo que decía Máximo fuera cierto. Si hubiese querido matarlo, ya lo habría hecho. ¿Y por qué debería seguirlo? Porque Amira nos está esperando. Bajando a la calle, todavía era de noche. Estacionado en la puerta, los esperaba un automóvil. Alejandro estuvo a punto de volverse cuando reconoció al conductor del vehículo, Demian. Tener enfrente al autor de los asesinatos, al hombre capaz de usar restos humanos como material artístico, le produjo no miedo, pero sí una fuerte aprensión. Demian le sonrió con inocencia. Puede estar tranquilo. No le hará daño. Máximo subió a la parte trasera del vehículo e invitó a Alejandro a hacer lo mismo. Usted... Suba, no tenga miedo. Demian es un excelente conductor. Le aseguro que no tardaremos más que un par de horas en ir y volver.
Ya he leído el diario del doctor Andrew. Ahora quisiéramos que conociera nuestra versión de la historia. ¿Cómo? Casi sin que Alejandro se diese cuenta, subieron al coche y partieron. A medida que se internaban en el sur de Buenos Aires, la ciudad iba quedando atrás y el campo se hacía presente. Era el único vehículo que se movía en la noche y las calles que cruzaba estaban vacías. Demian conducía con la vista fija en el camino. Máximo iba sentado al lado de Alejandro. Conservaba su habitual gesto benevolente, cada tanto le sonreía con cariño. Supongo que en realidad no es un hipnotizador. Lo soy, lo soy. No tengo un título que me habilite, por supuesto, pero la mayoría de los hipnotizadores tampoco lo tiene. Digamos que soy un autodidacta, y me extraña su pregunta. ¿No le hipnoticé a usted la noche en que nos conocimos? Era cierto. Cuando Alejandro había ido a la conferencia de Máximo, había comprobado en persona el poder de la hipnosis. No entiendo entonces. ¿Las sesiones de hipnosis fueron verdaderas? Por supuesto. Lo que oímos fueron los verdaderos recuerdos de Amira, tal como ella los tiene. ¿Cómo habrá leído en el diario de Andrew? Amira estuvo drogada la mayor parte de su encierro. El funcionamiento de su mente es algo confuso, aunque me atrevería a decir que la mente siempre trabajaba de formas confusas. El vehículo se detuvo frente a una enorme casona. Se encontraban en Adrogué, en una zona de casas quintas que las familias pudientes de la capital usaban para vacacionar. Alejandro nunca antes había estado allí, pero pudo imaginarse dónde se encontraba, la mansión del diario de Andrew, el lugar donde tenía a los niños encerrados. En la escalinata de entrada a la casa los esperaba Mira, con un largo vestido blanco, a su lado, como un fiel perro acompañando a su ama. Dimitri, apenas vestido, se mantenía en cuclillas. Amira alzó los brazos hacia ellos a modo de bienvenida. Alejandro, qué alegría que hayas venido. Vamos, quiero mostrarte la casa. Con un gesto lo invitó a entrar en la mansión. Amira caminaba unos pasos adelante, oficiando de guía. Máximo iba junto a Alejandro y un poco más atrás de él los seguían Demian y Dimitri. Primero fueron a la parte trasera, donde estaba el gran galpón. En este galpón se crió Dimitri. Andrew lo llamaba Marrón y quiso convencerlo de que era un perro. Pobre Dimitri, prácticamente no tuvo contacto con humanos hasta que lo liberamos. Ahora estamos tratando de enseñarle a caminar como una persona normal, pero no es fácil. También está aprendiendo a hablar. Vamos, Dimitri, muéstrale a Alejandro lo que aprendiste. Con gran esfuerzo y sonidos que parecían venir del pasado más remoto de la humanidad, Dimitri habló. Hola, mi nombre es Dimitri. Muy bien. Entraron a la casa principal. Un pasillo comunicaba las celdas. Al final del pasillo había una habitación con la puerta cerrada. La primera de las celdas era una habitación completamente negra, en cuyas paredes se intuía resto de sangre y pieles de animales. El cuarto de Demian. El muchacho fue el único que no entró. Prefirió permanecer en el pasillo esperando a que salieran. A Damien no le gusta volver a este lugar, y es entendible. De todos nosotros fue al que le tocó la peor parte. Damien es todo un testimonio de la fortaleza del ser humano. Su corazón es noble y bueno. Él es nuestra espada. Andrew lo crió para que fuera un monstruo, pero él es mucho más. Es un ángel vengador. Mientras escuchaba a Mira y observaba el cuarto, Alejandro se preguntó cómo había sido posible que Demian hubiera sobrevivido.
Él no podría haber resistido en ese lugar ni un día. Siguieron el recorrido. El próximo cuarto tenía paredes blancas, piso blanco, techo blanco, el cuarto de azul, el cuarto de Amira. Amira entró en el cuarto y se sentó en la cama. Miró sonriente a Alejandro. A mí, en cambio, no me cuesta volver. No es que la haya pasado bien, por supuesto, pero ahora volver es como renovar energías. Aquí puedo poner mi mente en blanco, como estuvo los 15 años que pasé encerrada, y dejarla divagar. Pero, ¿cómo lograron escapar? No entiendo. Ahora Amira dedicó su bella sonrisa a Máximo. Ah, eso es mérito de mi querido hermano, Máximo Landore, como ha decidido llamarse una vez que estuvimos libres. José López, como lo nombraron sus padres, o Verde, como lo llamaba Andrew. Alejandro recordó que lo había leído en el diario, comparó las dos imágenes, la del Verde del diario y la del Máximo Landore que conocía, y encontró en común el ánimo introspectivo, la inteligencia y los libros. Salieron del cuarto de Amira y fueron al que estaba justo enfrente, la celda de Máximo, que se adelantó y tomó la palabra. Este fue mi cuarto. Pasé la mayor parte de mi vida entre esas paredes, estudiando y soñando con el día en que finalmente saldría. A través de los libros conocí el mundo. A veces, cuando recuerdo las ideas que tenía sobre las cosas en esa época, me descubro riendo solo. Estaba tan confundido. Pero esa visión del mundo se rompió el día en que Andrew nos juntó. Ahí comprendí por primera vez lo que realmente estaba pasando, que estábamos presos y no nos iban a soltar jamás. Desde ese momento dediqué cada uno de mis pensamientos a buscar una salida. Yo tuve una ventaja que mis hermanos no tuvieron: los libros, con el fin de convertirme en una especie de sucesor intelectual manso. Andrew me proveyó lo mejor de la cultura occidental, y como debía tener especial cuidado en no descubrir a mis ojos el mundo exterior, elegía textos científicos de temas abstractos y con pocas referencias sociales. Cuando estábamos viviendo dije que era un hipnotizador autodidacta. Pues bien, aquí fue que descubrí la hipnosis y supe que sería mi única posibilidad de escapar. En uno de los tratados sobre la psicología que Andrew me dio a leer, se hablaba de esta nueva técnica y sus posibilidades. No era mucho lo que explicaba, un resumen histórico y los casos más famosos, suficiente para desatar mi imaginación. Mi enemigo era Andrew. Si quería escapar, primero tenía que vencerlo. ¿Cómo? Debía mantenerme en su mente, como él se había metido en la mía. Ya había descubierto un punto débil: su ego sin fin. Se consideraba inteligente, brillante, único. Le ofrecí entonces pintar su retrato y, por supuesto, la idea le encantó. Eso me permitió tenerlo a mi merced el tiempo necesario para estudiarlo. Ensayé una y otra vez el uso de mi voz, hasta convertirla en un arma con la que pudiera manipular a Andrew. Luego fui aplicando esta voz en él. Mientras pintaba, le hablaba, llevándolo hacia donde yo quería. Cuando me sentí con la confianza suficiente, hice algunos experimentos. El primero de ellos, hacerlo dormir. Hablando despacio, lograba adormecerlo, y luego, cuando ya casi estaba inconsciente, le ordenaba que durmiese. No es nada fácil hipnotizar a alguien que no sabe que está siendo hipnotizado. Sin embargo, lo logré. Cuando ya podía hacerlo dormir y despertar a mi antojo, lo hice hablar, contarme su verdad. Supe de sus proyectos, de Amira, de Demian, de Dimitri y también de Marie, de Joseph, de Brian y de Félix. Le pregunté y me explicó cómo era
en la casa, cuáles eran sus rutinas y hasta dónde guardaba el dinero. Supe que iban a festejar el fin del siglo y que esa noche en la casa quedaría el cuidado exclusivo de Félix. Cuando Andrew estuvo en mi cuarto y cayó en el estado de hipnosis, le ordené que al salir dejara su juego de llaves sobre la mesa, y así lo hizo. Esperé a que se hiciera lo más tarde posible y salí de mi cuarto. Caminé por el pasillo bastante variado, por lo lejos que había llegado mi plan. Mientras pensaba cómo iba a deshacerme de Félix, nuestro único guardia, decidí decidí eliminar para eso a Demian. Fue una decisión arriesgada. Negro era sumamente peligroso. Podría haberme matado sin dejarme hablar. Así que no hablé, le sonreí y hice un gesto que me siguiera. Me miró sin entender. Creo que estaba preparándose para saltar sobre mí y hacer lo suyo. Por suerte para mí, en ese momento apareció Félix, sorprendido de vernos fuera de nuestras celdas. Aproveché su asombro para tirármelo encima y golpearlo con fuerza. Tenía todas las de perder. Félix era mucho más fuerte que yo. Sabía pelear y estaba armado. Estaría muerto si Demian no hubiese decidido intervenir. Un par de segundos le bastaron para quebrar el cuello. Después comenzó a desatar tal violencia sobre el cadáver aún caliente de Félix que no pude evitar vomitar. Lo dejé trabajar y me fui a liberar a Mira y a Dimitri. Los dos estaban sorprendidos de verme. No entendía qué estaba haciendo yo. Al despacho de Andrew y tomé el dinero que tenía guardado en el último cajón de su escritorio. Casi río al ver que había colgado el retrato que le había hecho en la pared principal del despacho arriba del escritorio. Nos escapamos. Los primeros años fueron difíciles. No podíamos ir con nuestra antigua familia porque iba a ser el primer lugar en el que Andrew nos buscaría. Tampoco podíamos ir a la policía. Para ellos, nosotros no existíamos. ¿Y qué hubiera hecho con Dimitri, con Demian? Sin olvidar que ya éramos culpables de la muerte de Félix, tuvimos que arreglarnos por nuestras cuentas. Primero usamos el dinero que le habíamos robado a Andrew, después buscamos cualquier trabajo que pudiéramos realizar, especialmente a Mira y yo, ya que no era mucho lo que podían hacer Dimitri y Demian. Pero nunca nos separamos, nos mantuvimos juntos y velamos unos por los otros. Luego descubrí que la hipnosis podía generarme un buen ingreso y creé esta falsa identidad de Máximo Landore, el optizador recién llegado de España. Máximo apoyó su mano en el hombro de Alejandro y lo miró con cariño. Alejandro los entendía el odio, el sufrimiento, el deseo de venganza. Lo que no podía era perdonarlos, lo habían usado. Ustedes me usaron. Pusieron en riesgo mi vida solo para que los llevase hasta los secuaces de Andrew. Habían salido de la habitación de Verde y se encontraban nuevamente en el pasillo oscurecido. Ya habían visitado toda la celda. Mientras Alejandro hablaba, Máximo, Dimitri, Demian y Amira lo rodeaban. Al terminar, Amira se quedó mirándolo fijo por algunos segundos, con infinita piedad en sus ojos y una sonrisa cariñosa en su boca. ¿Realmente te parece que tu ayuda fue tan importante que no podríamos haber llegado a Joseph, Mary o Brian por nuestros propios medios? No entiendo. El recorrido aún no ha terminado. Al final del pasillo una puerta permanecía cerrada. Hacia allí señalaba a Mira, incitando a Alejandro a ir y abrirla. Lo mismo indicaban con sus miradas expectantes Máximo, Dimitri y Demian. Alejandro caminó por el pasillo a tientas hasta llegar a la puerta. La abrió. El despacho de Andrew, una biblioteca, el escritorio ante él que se sentaría por las noches a escribir en su diario, y por encima del escritorio en la pared que estaba detrás el cuadro que había pintado Verde. Y en el cuadro, mirándolo fijo a los ojos, su padre estaba ahí, colgando en la pared, las cejas gruesas, el labio contraído, la mirada exigente.
¿Qué hace mi padre? Nuestro padre, el padre de estos 5 hermosos niños que hoy se reúnen junto a su retrato para recordarlo. Nuestro padre, Andrew. Pero yo... Tu nombre es Dante Mastropiero, hijo de Elma Manino y Conrado Mastropiero. Desapareciste de tu casa al año de edad. Yo no soy. Blanco. Él era Blanco, el quinto experimento, ese niño al que Andrew habría criado como normal, entre nodrizas y colegios pulidos, solo para poder compararlo con los demás. Ese niño al que a lo largo de su diario Andrew despreciaba una y otra vez, de quien pensaba que era un inútil, uno más de la multitud, un caso perdido de mediocridad. Él. No, no puede ser. Por un instante le pareció completamente lógico. La frialdad que él siempre había interpretado como una limitación de su padre podía ser en verdad auténtico desprecio. No puede ser. Debe haber un error. Mi padre está vivo. No se suicidó. Ni por un segundo pensé que Andrew fuera capaz de suicidarse. Demasiado ego, simplemente intentó engañarnos para que no llegáramos a él. Aunque se negaba a aceptar la idea de que su padre fuera Andrew, otra preocupación surgió en la mente de Alejandro. Entonces, ustedes van a... ¿Matarlo? Máximo dio unos pasos hacia él, sonriendo. Lo podríamos haber hecho hace mucho, pero más que la venganza, siempre buscamos protegernos. Los hermanos son lo primero. Podríamos decir eso de todos para uno y uno para todos, y tú eres uno de nosotros. Por años te estudiamos hasta llegar a la conclusión de que también eras una víctima, de que tu vida era una farsa como la nuestra, quizá más cómoda pero falsa al fin. Por eso decidimos hacer parte de nuestra venganza, porque también es tu venganza, porque también debías vengarte de lo que te hicieron. Y eso nos permitió contarte nuestra historia, ir introduciéndote poco a poco en nuestro mundo para que nos entendieras a Mira, a Dimitri, a Demian y a mí, para que nos vieras como lo que somos, tus hermanos. Fuimos armando un camino que nos llevará a este exacto momento. Nosotros somos tus hermanos, tu familia. Esta es tu historia. Y por eso te hemos dejado una gran responsabilidad. Te corresponde decidir cuál es el castigo adecuado para nuestro padre. Con gran fuerza logra desviar la mirada del cuarto. En un rincón, apoyado contra la pared, está el bastón de plata que creía perdido. Casi puede sentir la presencia de su padre en el cuarto. Un paso, luego otro. Se van acercando. Amira pone la mano sobre su hombro y lo aprieta. Dimitri refriega el rostro contra su pierna. Demian, con sus brazos fuertes, lo abraza. Máximo apoya la frente contra la suya. Lo rodean, le demuestran su cariño, lo están abrazando. Dura una fracción de segundo, después Alejandro los empuja y comienza a correr. Busca la salida. Atrás vienen los cuatro persiguiéndolo. Pero él no escapa de ellos, escapa del cuadro que aún lo mira, que aún lo sigue con la mirada por más que corra. Suena la voz de Máximo. ¿Preferías seguir en la ignorancia, vivir en la mentira? Suena la voz de Dimitri. Ladridos en la noche. Quizás él piensa que son palabras. Suena la voz de Demian, un grito que a su manera pide también que se quede. Suena la voz de Amira. Alejandro, Dante, más allá de la sangre, más allá de Andrew, somos una misma cosa. Pero Dante, Blanco,
Alejandro ya se pierde en la noche, corre por las calles que no conoce y lo último que le llega de la mansión es Andrew, es la voz de Amira. Hermanos, somos hermanos.